Muy buen día. A continuación, en el presente video voy a explicar una pequeña infografía sobre lo que es la era del Cenozoico, enfocada en dos periodos, el Paleógeno y el Neógeno. Mi nombre es Iván David Parra Camacho, soy estudiante del Programa Nacional de Formación en Geociencia, impartido en la Universidad Politécnica Territorial del Estado de Mérida, Cleber Ramírez, acá en Venezuela. Cuando hablamos de la era cenozoica o del Cenozoico, estamos hablando de contenidos o términos netamente geológicos o geocientíficos. Y es que el Cenozoico, antiguamente conocido como la era terciaria, es una división de la escala temporal geológica. Es la era geológica que se inició hace unos 66 millones de años aproximadamente y que se extiende hasta la actualidad. Esta inicia, sabemos ya todos, que con lo que es el impacto del meteorito que extinguió a la gran mayoría de los dinosaurios hace 66 millones de años. Y bueno, todo este hecho marca como el hito que divide el Mesozoico del Cenozoico. Y bueno, a partir de ese punto pues inicia esta era. Esta es la tercera y la última era del Eón Fanerozoico, también cabe resaltar, y que sigue, como habíamos mencionado, pues a la era Mesozoica. Su nombre procede de la etimología griega o del idioma griego, que significa seno, que en griego sería kainos, que significaría nuevo, y zoe o zoico, que significaría animal. En pocas palabras, pues el significado sería animales nuevos. El Cenozoico también se le llama la era de los mamíferos, porque al extinguirse los dinosaurios al final del Cretácico sufrieron una extraordinaria radiación adaptiva y pasaron a ser la fauna característica de este periodo. Hace unos 30 millones de años surgieron los primeros primates superiores, pues ya los primitivos estaban presentes desde hace más de 65 millones de años, aunque no fue sino hasta hace unos 200.000 años que apareció el Homo sapiens, que es de donde venimos nosotros, ¿no? Ahora hablando un poco sobre la biología de esta era, bueno, vamos a enfocar aquí un poco. Y es que durante esta era, bueno, los mamíferos, aprovechando el vacío dejado por los dinosaurios, por los saurios, pues se multiplicaron y se diversificaron, imponiendo su dominio sobre el resto de los vertebrados. De las 10 familias que existían al iniciarse la primera época del Cenozoico, el Paleoceno se pasó a casi 80% en el Eoceno, tan solo tras 10 millones de años de evolución. O sea, hubo un impacto bastante significativo en cuanto a la diversificación de los mamíferos, ¿no? La multiplicación de los mismos. Bueno, también otro hecho resaltante desde el punto de vista biológico es que, bueno, muchas familias de mamíferos modernos datan de lo que es el Oligoceno, y bueno, es decir, de hace 35 y 24 millones de años, y no fue sino hasta el Mioceno, bueno, ya hablaremos de las divisiones geológicas de esta era, que cuando se registró la mayor diversidad de especies. También en este último periodo que mencioné, los primeros y más primitivos hominoides pues se multiplicaron y aparecieron, ¿no? A partir del Mioceno el número de mamíferos empezó a declinar, y como consecuencia de los profundos cambios climáticos que se produjeron durante el Plioceno hace unos 2 millones de años, muchas especies desaparecieron. Pero bueno, a diferencia de otras eras, no desaparecieron en gran demasía, si vamos al caso. Hablando un poco de lo que es el clima del Cenozoico, bueno, el Cenozoico pues ha sido un periodo de enfriamiento a largo plazo. A principio del Cenozoico, las partículas eyectadas por el impacto del límite KT, que es el nombre que se le da al hecho del meteorito que extinguió los dinosaurios, bloqueó la radiación solar. Bueno, después de esto sucede lo que es la creación del pasaje de Drake, del cual hablaremos más adelante. Y cuando Australia se separó completamente de la Antártida durante el Oligoceno, el clima se enfrió considerablemente debido a la aparición de la corriente circumpolar antártica, de la cual nos enfocaremos más adelante. Y bueno, todo esto produjo un gran enfriamiento del océano Antártico. Ya en el Mioceno, bueno, se produjo
un ligero calentamiento debido a la liberación de los hidratos que desprendieron dióxido de carbono, y también cuando Sudamérica se unió a Norteamérica por la creación del istmo de Panamá, se enfrió la región del Ártico debido al fortalecimiento de las corrientes que venían del Perú y del Golfo, llevando a esto al último máximo glacial, que se da ya en el límite del Neógeno y comienzos del Cuaternario. Entonces, esto sería un concepto básico referente a lo que es el clima del Cenozoico. Ya enfocándonos un poco más, bueno, hablaremos primeramente de la tectónica. Y bueno, geológicamente el Cenozoico es la época en que los continentes se trasladaron a sus posiciones actuales. Lo que es Australia, Nueva Guinea, se separaron de Gondwana y derivaron al norte y se acercaron a lo que es el sureste de Asia. La Antártida se trasladó a su actual emplazamiento sobre el Polo Sur, el Océano Atlántico se ensanchó y más tarde, bueno, Sudamérica se unió a Norteamérica con la formación del Istmo de Panamá. Y bueno, ¿por qué foco aquí lo que es tectónica? Con principal evento geológico, porque ciertamente, y en el transcurso de lo que son todas las eras geológicas, si vamos al caso, la tectónica jugó un papel muy fundamental y creo que constituyó o fue parte de los principales eventos geológicos dados en cada una de las eras, y bueno, el Cenozoico no podía quedar aparte. Por ende, bueno, por eso relaciono la tectónica con los principales eventos geológicos, y bueno, más adelante nos enfocaremos en algunos eventos de este ámbito. Enfocándonos en lo que es el Paleógeno, como una de las divisiones de la era cenozoica, bueno, el Cenozoico se divide en tres eras, por supuesto, en tres periodos, que digo. El primero es el Paleógeno, el segundo el Neógeno y el último el Cuaternario. Pero en este caso nos vamos a enfocar en los dos primeros, el Paleógeno y el Neógeno. Y bueno, estos también se dividen en sus épocas. Vamos a enfocarla aquí. Bueno, el Paleógeno comprende la época del Paleoceno, del Eoceno, del Oligoceno, y estos a su vez, bueno, comprenden todos estos pisos. El Paleógeno, bueno, inicia hace 66 millones de años atrás, ya lo habíamos mencionado, y dura hasta hace aproximadamente unos 23 millones de años, aproximadamente. Y bueno, se divide en las épocas que ya pudimos ver y en las edades que comprenden cada época. Entre algunos hechos resaltantes del Paleógeno podemos decir que bueno, el Paleógeno destacó especialmente por la evolución de los mamíferos a partir de especies pequeñas y relativamente poco importantes, como eran a finales del Cretácico. Otra de las cosas que podemos hablar del Paleógeno, bueno, es que lo que fue al principio, en el Paleoceno, pues presentó lo que fue un clima tropical, aparecen las plantas modernas y bueno, los mamíferos se van diversificando como lo habíamos mencionado. También aparecen los primeros grandes mamíferos como lo son los osos y bueno, pequeños hipopótamos. Otra de las cosas que podemos mencionar del Paleógeno también son que las ballenas primitivas se diversifican y bueno, surgen las primeras hierbas y se da todo lo que es la colisión entre la India con Asia, que bueno, nos enfocaremos más adelante. También disminuye un poco el dióxido de carbono y aparecen las primeras capas de hielo en la Antártida. Bueno, ya al final del Paleógeno se caracteriza por tener un clima cálido porque hay una rápida evolución y diversificación de la fauna, especialmente de los mamíferos que fueron los reyes de esta era. Y bueno, surgen las primeras, hay toda una diversificación o una dispersión de las primeras plantas con flor. Pues también se da uno de los eventos geológicos más importantes, de los cuales nos vamos a enfocar a continuación. Bueno, también cabe mencionar que bueno, en Sudamérica comenzó en esta época, comenzó a moverse en dirección al norte, separándose de la Antártida y abriéndose cerca del límite del Eoceno y el Oligoceno, el paso de Drake, que lo habíamos mencionado en un principio y el cual tenemos unas imágenes en la presente infografía. Vamos a ver si se puede enfocar un poco. Bueno, aquí podemos ver que permitió este paso de Drake. Está al límite sur de América del Sur. Aquí podemos ver el paso de Drake, o sea, está entre las fronteras entre Chile y Argentina con la Antártida, y ahí se da el paso de Drake. Aquí podemos ver un pequeño gráfico
en donde la línea azul es la salinidad en el transcurso del paso de Drake, y lo que es la línea roja representa la temperatura en todo este tramo terrestre, en todo este tramo continental. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, que hay una línea azul que se da justamente en un quiebre de la temperatura del paso de Drake, y esto no es más que un frente polar. ¿Y qué hacemos referencia cuando es un frente polar? Que son, bueno, son superficies que son separadas por dos masas de aire de características distintas. Por tanto, bueno, a ambos lados de un frente se produce un cambio brusco de las propiedades del aire. Y bueno, ciertamente va condicionada al tema de la temperatura. Podemos ver que, o podríamos decir que de este lado derecho de este gráfico hay temperaturas más cálidas, y ya de este lado vienen temperaturas o aires de masas más fríos. Y por ende hay un choque en este punto y se da todo este frente polar, como se conoce. Bueno, aquí podemos ver lo que es el relieve marítimo del paso de Drake, y bueno, es considerado también como una de las zonas más fuertes desde el punto de vista marítimo para los marineros y todas las personas que se dedican a esta vida. Y bueno, aquí podemos ver una pequeña imagen que, bueno, la resolución no nos ayuda mucho. Esto con respecto a uno de los hechos más, uno de los episodios más fundamentales del Paleógeno, que es la creación del paso de Drake, pues. Y por otro lado, bueno, aquí tenemos una imagen también representativa de lo que es un ejemplar muy conocido para esta época. Era conocido como el Mesohippus, que significa medio caballo. Básicamente son los caballos primitivos. Y bueno, esto fue un género distinto de mamíferos que vivieron hace aproximadamente unos 40 millones de años en el Oligoceno medio. Bueno, esto es referente a lo que son características básicas del Paleógeno. Ahora vamos a enfocarnos un poco en lo que son los principales eventos geológicos generados en este periodo del Paleógeno. Y entre eso encontramos tres muy importantes, o que considero muy importantes. Y el primero es el máximo térmico del Paleoceno-Eoceno. Esto fue un brusco cambio climático que marcó el fin del Paleoceno y el inicio del Eoceno hace aproximadamente unos 55,8 millones de años. Bueno, esto se trata de uno de los periodos de cambio climático más significativos de la era cenozoica, que alteró la circulación oceánica y la atmosférica también, provocando la extinción de multitud de géneros de foraníferos bentónicos y causando grandes cambios en los mamíferos terrestres que marcaron la aparición de lo que son los linajes actuales. Es impresionante, pero en lo que fue apenas 20.000 años, la temperatura media terrestre aumentó en un aproximado de 6 grados centígrados, con un correspondiente aumento del nivel del mar, así como un calentamiento de los océanos. Uno dirá, bueno, 6 grados centígrados es algo muy normal en 20.000 años, teniendo en cuenta que la temperatura ahorita en la modernidad pues aumenta considerablemente, pero bueno, para aquellos tiempos o para este tipo de estudios de estas eras geológicas son cambios muy significativos, pese a que fue en este prolongado, en este periodo de tiempo, 20.000 años. Sobre este evento, bueno, a pesar de que el calentamiento pudo desencadenarse por una multitud de causas, se cree que las principales fueron la intensidad de actividad volcánica que se dio para aquel momento y la liberación del metano, que se encontraba almacenado en los clatratos de los sedimentos oceánicos. Y bueno, todo esto liberó a la atmósfera grandes cantidades de carbono empobrecido en el isótopo carbono 13. Y bueno, también las concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono aumentaron de forma significativa, perturbando su ciclo y causando la elevación de la lisoclina, que fue otra de las causas. Bueno, aquí podemos ver un pequeño gráfico, que bueno, la resolución tampoco nos ayuda. Y bueno, este es un gráfico que bueno, denota principalmente lo que es el cambio brusco de este evento geológico. Aquí podemos verlo señalado en este círculo rojo, y aquí podemos ver representado lo que es el Eoceno y el Paleoceno. El Paleoceno y el Eoceno. Paleoceno y Eoceno. Oligoceno, Mioceno y Plioceno. O sea, esto va de aquí de mayor a menor. Y aquí podemos ver el cambio brusco, que si se dan cuenta, bueno, según la gráfica, y esto está fundamentado en el estudio del isótopo 18, que arroja indicios de lo que es
el clima para este tipo de estudios de eras geológicas. Y bueno, aquí podemos ver cómo en lo que es el límite del Paleoceno y Eoceno se hace cambio brusco, pues. Y bueno, fue el hito que permitió para que se dividieran este periodo. Y bueno, es uno de los eventos principales geológicos del Paleoceno. Por otra parte, bueno, tenemos otra orogénesis, al igual que las que se dieron en el Paleozoico. Tenemos la orogénesis alpina. La orogénesis alpina, bueno, es una etapa de formación de montañas, como ya sabemos, que se produjo durante el Cenozoico, cuando África, el subcontinente indio, y la pequeña placa de Cimeria, que fue una placa que existió, chocaron contra Eurasia y formó las principales cadenas montañosas del sur de Europa y Asia, comenzando en el Atlántico, pasando por el Mediterráneo y siguiendo por el Himalaya, pero terminando finalmente en las islas de Java y Sumatra, en lo que es ya Papua Nueva Guinea, por allá, por esos sectores. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, un primer mapa en donde existía la Eurasia, Gondwana y el mar de Tetis. Y bueno, posteriormente se fue separando la India. Esta es la India, la que estoy señalando acá. Vamos a ver si por aquí afirmar. No. Buscando un lápiz, pero no consigo acá para señalar bien. Bueno, aquí podemos ver la India, y luego la India se fue poco a poco uniendo al continente asiático, y asimismo, bueno, lo que fue Australia se fue separando de la Antártida, un poco más al este. ¿Qué pasa? Que los movimientos convergentes que se dieron entre las placas tectónicas comenzaron ya en el Cretácico inferior, pero las grandes etapas de formación de montañas se iniciaron fue en el Paleoceno al Eoceno. Y bueno, la mayoría de la orogenia se produjo durante el Oligoceno y el Mioceno, continuando en la actualidad en algunas cadenas montañosas alpinas. Entonces la India colisionó con Asia, comenzando con la formación del Himalaya por la convergencia de las placas. Y esto también hay que resaltar que bueno, Arabia colisionó también con Eurasia, y bueno, esto permitió que el mar de Tetis se cerrara hace unos 35 millones de años aproximadamente. Como consecuencia de ello se produjo bueno, la orogenia alpina, que formó las principales cadenas montañosas, que bueno, aquí se pueden visualizar mucho mejor en este mapa mundi. Las principales cadenas montañosas de lo que fue el sur de Europa y Asia, y como decía, que comienzan en el Atlántico, aquí en lo que es en los límites de la península ibérica. Incluso una de esas cadenas montañosas marca el límite entre lo que es los límites territoriales en lo que es España y Francia, ¿no? Y bueno, comenzó en el Atlántico, pasó por el Mediterráneo, por aquí, por todo el norte, por todo el sur de Europa, y terminó en el Himalaya, como se puede visualizar aquí en el norte de la India, en la convergencia de placas tectónicas, terminando en las islas de Java y Sumatra, que están un poco aquí al sur de Asia. Sí, así ven. Y bueno, en concreto se formaron de oeste a este, y en la actualidad el proceso continúa en alguna zona. Y aquí se puede ver un poco más claro lo que es la orogénesis alpina, cómo se fue formando de oeste a este, y terminando aquí. Entonces esto constituiría uno de los eventos también principales geológicos de lo que es este periodo del Paleógeno. Por otra parte, y no menos importante, tenemos lo que es la corriente circumpolar antártica, la cual es una corriente marina de aguas relativamente frías que fluye de oeste a este alrededor de la Antártida, es decir, en sentido horario visto desde el polo sur. Aunque en el hemisferio norte la situación es la misma, pero la existencia de Europa y América del Norte complica la trayectoria de dicha corriente, que también sería el círculo polar de no existir estos continentes. ¿Y qué pasa con este hecho en el hemisferio norte, por ejemplo? Que como consecuencia de estas diferencias en el hemisferio que mencioné, las aguas cálidas llegan a rodear el cabo norte de Europa, que siempre está libre de hielos, pero en cambio la contraparte de las corrientes frías señaladas permite la deriva de los icebergs procedentes de Groenlandia, muy al sur, en latitudes de Nueva Inglaterra, o por ejemplo donde naufragó el Titanic,
que uno se preguntaría en estos momentos, pero ¿cómo pudo llegar un iceberg a esa latitud, a esa zona? Pues bueno, pues por la misma razón que lo que es la presencia o la existencia de Europa y América del Norte no permite que la corriente circumpolar del hemisferio norte se dé de la misma manera que del hemisferio sur, de la Antártida. ¿Ves? Y por eso bajan los icebergs hasta ese punto. En su momento, pues en la actualidad es muy complicado que se dé un tipo de eventos como este. Y bueno, ¿qué más se puede hablar sobre la corriente circumpolar antártica que impide que bueno, las aguas cálidas lleguen a la Antártida, y lo que hace impedir que los icebergs procedan de la Antártida, lleguen a latitudes tan bajas como ocurre en el hemisferio norte? O sea, es como que nos imaginemos, por ejemplo, un iceberg pasando alrededor, que si en Montevideo o los límites más hacia el este de Argentina, pues cosa que es muy complicada que se pueda visualizar por este tipo de eventos. ¿Por qué hablamos de esta corriente circumpolar antártica? Bueno, porque fue justo en el Paleógeno donde se dio origen o donde se formó. Se formó justamente cuando la Antártida y Sudamérica finalmente se separaron para formar el Paso de Drake, que ya había mencionado, hace aproximadamente unos 34 o 30 millones de años. Y bueno, en este momento la Antártida quedó aislada de las aguas cálidas y se enfrió totalmente. Los glaciares empezaron a formarse sobre el continente, que anteriormente estaba cubierto por bosque, la Antártida. En cuanto a su origen, bueno, como sucede con todas las corrientes, la hipótesis más acertada que se maneja es que se debe al movimiento de la rotación terrestre, con intervención de otros factores como lo es la configuración de las costas, que contribuye a desviar dichas corrientes. Bueno, aquí podemos ver una imagen, lástima que la resolución no me ayuda. Y bueno, básicamente este principal evento geológico es el que podemos ver marcado aquí por la línea negra alrededor de la Antártida. Y eso permite, bueno, que la Antártida esté constantemente fría y con fuertes capas de hielo. Aquí podemos ver el Paso de Drake, que por lo que pude estudiar y leer, permite que las corrientes sean un poco más rápidas por acá, pero no que la desvíe, como algunos piensan, pues. Y bueno, básicamente es todo un escudo para que la Antártida mantenga todavía su clima bastante frío. Y parece mentira, pero bueno, esto contribuye mucho a muchas cosas. Aquí también se da un fenómeno bastante particular, y es que se mezclan el océano Atlántico, el océano Pacífico y el océano Índico. Es el único lugar del planeta donde chocan estos tres océanos. Y bueno, aquí podemos ver lo que es el sur de África, el sur de América y Australia. Y bueno, esto es otro de los principales eventos geológicos de la corriente del Paleógeno, cuál es la corriente circumpolar antártica. Y con esto terminaríamos lo que es el Paleógeno. Ahora seguiríamos con otro de los periodos que conforman la era cenozoica, el segundo, y este no es más que el Neógeno. Y bueno, inicia hace aproximadamente unos 23 millones de años y culmina hace unos 3,6 millones de años aproximadamente. Comprende la época del Mioceno, el cual, bueno, inicia a los 23 millones de años y culmina hasta hace 7,2 millones de años. Y bueno, abarca toda una serie de edades que podemos visualizar en pantalla. También tenemos otra época que es el Plioceno, y la última que conforma el Neógeno, que inicia, bueno, hace unos 7,2 millones de años y termina hace unos 3,6 millones de años, ya cuando se da lo que es la era del hielo y el inicio del Cuaternario. ¿Qué podemos decir sobre del Neógeno? Las características principales. Bueno, durante el Neógeno los mamíferos y las aves se desarrollaron bastante. Muchas otras formas se mantuvieron relativamente estables, tuvieron lugar algunos movimientos continentales. Además, durante el Neógeno el clima se enfrió, culminando en las glaciaciones del Cuaternario, y se produjo la aparición de los homínidos. Es una de las características fundamentales del Neógeno. Aquí tenemos una representación bastante particular sobre uno de los ejemplares muy conocidos en América para aquellos momentos, para este periodo del Neógeno. Estos son los forrácidos, también conocidos como las aves del terror,
los cuales fueron los principales depredadores terrestres del continente sudamericano, hasta el intercambio con Norteamérica, que se generó a partir de la unión del Istmo de Panamá, o la creación del Istmo de Panamá. Y bueno, estos habitaron durante casi todo el Cenozoico, desde el Paleoceno hasta el Pleistoceno, y bueno, su tamaño iba desde 1 hasta 3 metros de altura. Así que solamente imaginémonos este tipo de depredadores para aquellos momentos. Las aves del terror, le decían. Y bueno, por acá tenemos o mencionamos dos hechos o dos principales eventos geológicos importantes de esta era del Neógeno. Por una parte tenemos uno bastante conocido, que es la desecación del Mediterráneo en el Messiniense, haciendo referencia a que se dio en una de las edades o pisos del Mioceno, finalizando para comenzar el Plioceno. Y bueno, esto fue un evento en la historia geológica del Mediterráneo que se caracterizó por una acumulación masiva de sal en su fondo y que probablemente incluyó un periodo de desecación casi completa, casi extrema, y ocurrió hace aproximadamente unos 5,96, 5,33 millones de años durante lo que es el Messiniense, que a su vez fue nombrada por la ciudad siciliana de Messina, en la que pueden visitarse y visualizarse espectaculares yacimientos de la sal depositados durante toda esta crisis, que han sido posteriormente, bueno, levantados por encima del nivel del mar por la deformación tectónica. Aquí podemos ver unas imágenes bien particulares de lo que fue el antes y el después, o lo que se presume que fue el antes y el después de toda esta desecación del Mediterráneo. ¿Qué pasa? Que bueno, la crisis salina terminó con la inundación de enormes dimensiones del Mediterráneo por aguas atlánticas hace unos 5,33 millones de años, a través de un paso abierto en el actual estrecho de Gibraltar, en lo que es la península ibérica, que a continuación voy a mostrar. Bueno, aquí podemos ver primeramente una imagen de cómo fue o cómo era el mar Mediterráneo para aquel momento, y se puede visualizar que no había salida del mar de las aguas dulces, y por ende, bueno, se generó toda esta crisis salina en este sector. Paulatinamente y posterior a este hecho, bueno, se unió lo que es el norte de África con Europa directamente, sin necesidad de pasar por lo que es hoy Egipto, lo que es hoy Israel. Y bueno, hubo una migración también, al igual que se generó en el continente americano, hubo una migración de fauna del norte del norte de África a Europa y viceversa. Pues. Paulatinamente, bueno, producto de todo el movimiento tectónico, se abrió el estrecho de Gibraltar dando apertura del mar Mediterráneo con el océano. Y esto, bueno, permitió que la crisis salina terminara totalmente. Y bueno, aquí podemos ver ya en la última imagen cómo el océano invadió totalmente el mar Mediterráneo, y bueno, esto generó también la formación de lo que es la península itálica, como podemos verla aquí en esta imagen. ¿Ves? Porque mira, aquí no se podía ver la península itálica muy bien hecha, y bueno, ya aquí en los últimos eventos de esta crisis, bueno, aquí podemos ver la península itálica formada. Entonces, bueno, esto fue uno de los eventos importantes de este periodo del Neógeno. Y por último, y en combinación, porque creo que esos fueron dos eventos combinados, tenemos lo que es la formación del Istmo de Panamá y el gran intercambio americano derivado de esta formación terrestre, por decirlo de alguna manera. Y bueno, ¿qué es el Istmo de Panamá? Bueno, es un accidente geográfico localizado en el sureste de América Central, entre los océanos Pacífico y Atlántico, que une América Central y América del Sur. Antes de crearse el actual istmo, las aguas, bueno, cubrían la zona del actual Panamá, y una gran masa de aguas separaba los continentes de América del Norte y América del Sur, lo que permitía a las aguas de los océanos Pacífico y Atlántico conectarse, pues, o sea, mezclarse libremente. Ya bajo la superficie, bueno, se está dando todo un proceso, dos placas de la corteza terrestre se están desplazando lentamente, obligando a la placa del Pacífico a deslizarse bajo la placa del Caribe. Entonces la presión y el calor causado por esta colisión tectónica
llevó a la formación de volcanes submarinos, es lo que se presume, ¿no? Y algunos de los cuales crecieron lo suficiente como para conformar islas hace unos aproximadamente 15 millones de años. Y bueno, mientras tanto, el desplazamiento de las dos placas también fueron empujando el fondo marino, obligando lentamente a emerger algunas zonas sobre el nivel del mar. Y bueno, ya con el tiempo, bueno, grandes cantidades de sedimentos, que si arena, lodo, barro, de América del Norte y de Sudamérica rellenaron las zonas existentes entre la nueva formación de islas. Y bueno, durante millones de años los depósitos de sedimentos ampliaron y unieron las islas, originando hace unos 3 millones de años la formación de este istmo que unieron el continente de América del Norte con Sudamérica. Esto sería la explicación de la formación del istmo. Claro, existen otras explicaciones, pero esta es la que más concuerda. También, bueno, aquí decía que los científicos estiman que la formación del istmo es uno de los importantes acontecimientos geológicos en los últimos 60 millones de años. Aunque solo era un pequeño fragmento de tierra en relación con el tamaño de los continentes, este istmo parece mentira, pero tuvo un enorme impacto en el clima de la Tierra y su medio ambiental. ¿Por qué? Porque al impedir la conexión entre los dos océanos, o sea, entre el océano Atlántico y el océano Pacífico, este puente de tierra desvió las corrientes oceánicas. Y bueno, las corrientes del Atlántico se vieron obligadas a desplazarse hacia el norte y finalmente se originó un nuevo sistema que llamamos las corrientes del Golfo. También las cálidas aguas del Caribe que fluyen hacia el noreste del Atlántico, el clima del noreste de Europa se volvió más frío, unos 10 grados más frío sin el transporte del calor de la corriente del Golfo. Y bueno, el Atlántico, que ya no se mezclaba con el Pacífico, también aumentó su salinidad. Y bueno, cada uno de estos cambios ayudaron a establecer el sistema de circulación oceánica mundial que actualmente presenciamos. Bueno, en resumen, el Istmo de Panamá directa o indirectamente influyó en el océano y las pautas de circulación atmosférica que regulan las pautas de precipitaciones y a su vez de los paisajes. Son una de las grandes causas que generaron el Istmo de Panamá y que en su gran mayoría fueron muy positivas realmente. Es considerado uno de los eventos más importantes por los científicos. También, posterior a esta unión de América del Norte y América del Sur, bueno, la formación del Istmo de Panamá desempeñó un papel bastante importante en lo que fue la biodiversidad del planeta, tal cual como lo señalo aquí. Y es que el puente hizo más fácil para los animales y plantas migrar entre los dos continentes. Este evento se conoce en lo que es la disciplina de la paleontología como el Gran Intercambio Americano, que por ejemplo, bueno, en América del Norte tenemos los ejemplos de la zarigüeya, el armadillo y el puercoespín, permiten rastrear de nuevo a todos los antepasados que vinieron a través del puente de tierra de América del Sur. Del mismo modo, los antepasados de los osos, los gatos, los perros, los caballos y las mismas llamas, y todos los mapaches hicieron el viaje al sur a través del istmo. Entonces aquí podemos ver cómo algunas especies que se identificaron más antiguamente en América del Norte, hoy en día podemos localizarla, algunos de sus fósiles en América del Sur. Y fue gracias a este evento geológico conocido como el Istmo de Panamá. Aquí podemos ver una imagen del istmo que permitió la unión de América del Norte y América del Sur. Y bueno, aquí podemos ver una pequeña ilustración de cómo hubo toda una migración de fauna en ambos continentes. Y bueno, estos serían los principales eventos geológicos del Neógeno. Ya para culminar, bueno, hablando un poco de lo que es la importancia del Cenozoico, y es que bueno, la era Cenozoica, bueno, nos ofrece la explicación de cómo el mundo prehistórico llegó a ser como lo fue al inicio de nuestra civilización. Y bueno, por tanto es el contexto inicio de nuestra historia como especie, del Homo sapiens en sí. Los cambios geológicos, climáticos y bióticos que se produjeron durante 66 millones de años definen directamente lo que hallamos hoy en los diversos ecosistemas. También son el origen de los recursos del suelo en el que sembramos y de los mares de los que nos alimentamos, hablando un poco de lo que es ya la importancia económica. Y por otro lado, el Cenozoico, bueno, representa un reflorecimiento de la vida en una nueva clave, que son los mamíferos, y de ello surgió eventualmente
nuestra especie humana, el Homo sapiens sapiens. También no está más de acotar o recalcar que entre la importancia económica está el material sedimentario derivado de esta era, ¿no? Material sedimentario que permite actualmente extraer los materiales de construcción para las infraestructuras, ¿ves? Que si las gravas, que si las arenas, todo esto son derivados de esta era del Cenozoico, producto de los cambios climáticos, de lo que fueron todos los procesos geodinámicos que modelaron el relieve terrestre y que dieron fruto de estos materiales sedimentarios. Podríamos tomarlo como una de las principales hechos en la importancia económica del Cenozoico. No está de más también mencionar que los fósiles que se preservan de estas eras, de algunos vertebrados, de algunas especies que existieron que ya hoy en día no se pueden visualizar en vida, como lo fue por ejemplo el mamut. Todos estos fósiles fueron recolectados y llevados posteriormente a museos en diversas partes del mundo, y por ende pues entraría en lo que es la importancia económica de esos sitios, ¿no? De esos países. Y sería una de las cosas resaltantes en cuanto a la importancia económica, o la importancia como era de lo que es el Cenozoico. Y esto sería básicamente todo, haciendo referencia a los periodos del Paleógeno Neógeno de la era Cenozoica. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias.